Buen día, pues hoy estoy aquí con la licenciada Úrsula Magnolia Cristina. Pues ella tiene 21 años en el ejercicio en el organismo judicial y pues en este día pues me va a apoyar con mi entrevista para mi tesis, el cual la primera pregunta dice: ¿cuál es la función que usted desempeña en hechos investigados o procesos relacionados con la justicia penal? Mucho gusto, tal y como lo ha indicado, pues por el cargo que desempeño, pues juez de primera instancia penal de aquí de Cobán, y voy a tratar de darle respuesta a sus preguntas según el título de su tesis, que es el peritaje cultural como medio de prueba en el delito de siembra y cultivo de plantas productoras de sustancias estupefacientes. Y usted me indica cuál es la función que yo desempeño en hechos investigados o procesos relacionados, pues puedo entender que sean relacionados a ese tema. Pues definitivamente tengo competencia en materia de narcoactividad. Esto quiere decir que tengo competencia para conocer los delitos que contempla la ley contra la narcoactividad. Y en ese sentido, pues dicha ley contempla una cantidad de delitos, desde lo que es la comercialización, el fomento y sobre todo, como tal y como se indica en cuanto a su punto de tesis, pues también la siembra y cultivo de algún tipo de droga. Esa es en sí la competencia que yo tengo, la función que yo tengo en ese tipo de hechos que nos corresponde conocer de los delitos contemplados en la ley contra la narcoactividad. Muy bien, la segunda pregunta sería: desde su experiencia, ¿de qué manera influye el contexto cultural en la comprensión de hechos investigados en áreas rurales? Voy a tratar de ser lo más sincera con usted. Yo espero poder contribuir un tanto a su tesis, pero si usted me pregunta sobre la experiencia que he tenido, yo ya tengo ya estoy a punto de cumplir 16 años en esta judicatura, en la cual pues efectivamente hemos tenido este tipo de hechos en áreas rurales, pero no en el contexto cultural, porque la gran mayoría de casos que hemos tenido se refieren a la siembra y cultivo de este tipo de plantaciones, pero en el contexto en las cuales hemos conocido no se involucra la cuestión cultural, porque incluso en la mayoría de casos el Ministerio Público ha establecido también pistas clandestinas. Esta no es cuestión cultural, sino con las circunstancias del hecho y el contexto y del lugar, si efectivamente es área rural, pero muchas veces estas plantaciones se llevan incluso donde hay pistas clandestinas. Entonces yo no podría indicar de que tenga que ver un contexto cultural ahí en relación a algún tipo de justificación por ser pueblos indígenas, sino que al contrario se puede determinar otro tipo de contexto en relación al narcotráfico, incluso desde la siembra y cultivo hasta su comercialización. Y en ese sentido también le puedo indicar que muchas veces en las áreas rurales el Ministerio Público incauta o verifica plantaciones, se solicitan las autorizaciones correspondientes para su destrucción, pero no hemos tenido como que aprendidas algunas personas en el sentido de establecer que comunitarios del lugar sean los encargados de esta siembra y cultivo. No hemos podido incluso establecer ese extremo. Esa es la experiencia que yo tengo dentro de la siembra y cultivo de estas plantaciones en las áreas rurales. Perfecto, muchas gracias. Pues la siguiente pregunta sería: ¿cómo entiende usted el peritaje cultural dentro del proceso penal y cuál considera que es su utilidad como medio de prueba?
esta ya es muy, no sé si es general en relación al peritaje. Sí, la puede responder general con... General, porque, sí, porque como le digo, en este tipo de procesos nosotros no hemos tenido en relación al peritaje cultural y que la defensa técnica proponga este medio de prueba, sino que incluso le he indicado que no hemos tenido personas procesadas por el delito de siembra y cultivo específicamente, sino que yo podría indicar que el peritaje cultural definitivamente es un medio de prueba que podría ser útil, pertinente y necesario, dependiendo no solo de las circunstancias del hecho, sino que también del sujeto activo del hecho delictivo, en este caso del sindicado, del procesado, dependiendo en qué circunstancias se dé el hecho. Definitivamente es un medio de prueba que incluso la defensa técnica puede hacer la propuesta, pero cuando se propone, recuérdese que hay que discutir sobre la utilidad, sobre la pertinencia, sobre la necesidad de ese medio de prueba, aunque el Ministerio Público esté en desacuerdo, pero será el juez quien tendrá que decir si este peritaje cultural pues es útil al presente proceso y que tenga que ver con las circunstancias del hecho y sobre todo con la persona, con el sujeto activo del hecho delictivo. Es así de manera general porque no hemos podido determinar algún medio de prueba de peritaje cultural en el tipo penal de siembra y cultivo, incluso no ha tenido ninguna persona procesada por ese tipo de hechos. Perfecto. La siguiente pregunta pues dice que ¿qué condiciones se estiman necesarias para que un peritaje cultural pueda ser admitido y valorado válidamente dentro del proceso penal? Para ser admitido, tal y como le indiqué, tiene que ser que tenga que ver con las circunstancias del hecho, del lugar, cuando le digo circunstancias del hecho, dentro de las cuales está el lugar, el tiempo de la comisión del hecho, dónde se cometió el hecho delictivo, cuáles fueron las acciones concretas para poder determinar que este medio de prueba, un peritaje cultural, sea pertinente dentro del presente proceso, valorado válidamente dentro del presente proceso, que la persona que emite, en principio, también que la persona que emita el peritaje tenga los conocimientos o tenga la profesión de lo que se requiere que informe o el dictamen que tenga que emitir, porque yo en principio le podría decir que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses no cuenta con peritos en la materia, cuestiones de costumbres, tradiciones de los pueblos, de los diferentes pueblos indígenas. Muchas veces son los sujetos procesales, especialmente en este caso la defensa técnica, quien debe de proponer que la persona que vaya a ser el perito, pues que tenga los conocimientos suficientes en relación a lo que se está requiriendo. Segundo, que sea protestado de conformidad con la ley el cargo que se le va a discernir en su momento. Y tercero, que tal y como se ha indicado, admitir pues, que tenga relevancia dentro del presente proceso, que sea pertinente, que tenga que ver con los hechos y un peritaje cultural, por lo que tomando en cuenta la denominación de su tema, que aparentemente es específicamente en casos rurales, pues el perito tendría que determinar de que efectivamente estas personas pertenecen a un pueblo indígena. Segundo, que para qué siembran y cultivan ese producto o cuál es el destino, tendría que hacerlo. O sea, el perito tiene que determinar cómo conseguir esa información. Sí. Sí. Muchas gracias. Entonces vamos como que en su opinión, en casos relacionados con la siembra o cultivo de plantas vinculadas a sustancias estupefacientes, ¿qué aspectos considera que puede esclarecer un peritaje cultural? Bueno, como lo indicaba, en principio tendría que el lugar donde se lleva a cabo la siembra y cultivo.
que las personas que aparentemente siembran el cultivo pertenezcan a una comunidad indígena. Tercero, la cantidad de la plantación tiene mucho que ver, porque la persona no va a venir a indicar que es para uso medicinal. Por lo regular, o sea, a mí se me viene ahorita, no he tenido experiencia en ello, pero por lo menos de posesión para el consumo. Muchos, sobre todo de jóvenes que son aprendidos por la policía, dicen de que consuman por cuestiones medicinales. Pero una siembra y cultivo por cuestión medicinal no van a ser grandes extensiones de tierra, sino que una siembra y cultivo y el peritaje, que le dijera, una plantación pequeñita, como para decir, es por cuestión cultural, porque nuestros ancestros venían utilizando ese tipo de plantación y determinar que esto es para, muchas veces uno dice el famoso marihuanol, ¿va? Que incluso los venden en una de las farmacias conocidas de aquí de Cobán, que es para cuestión de articulaciones, de huesos y cuestiones así, pero debe ser una plantación pequeñita. Pero si encontramos unas grandes extensiones de tierra, aunque sea en el área rural, ese ya no tiene incidencia en cuanto a cultura. Entonces son los aspectos que en mi caso se me vienen ahorita a la mente, porque realmente no hemos tenido ningún caso así donde se proponga algún tipo de peritaje cultural, pero tendría que ser el lugar que efectivamente las personas pertenezcan a una comunidad indígena. Y tercero, la cantidad de siembra y cultivo que se tenga. Va a tener mucho que ver eso, y la utilidad de ese producto va a ser muy importante, porque si usted me indica que es para la venta de los demás comunitarios, ya tendríamos dudas. Sí. Bueno, la siguiente pregunta dice, desde su criterio, ¿qué consecuencias puede generar la omisión del enfoque cultural en la investigación o juzgamiento de hechos ocurridos en áreas rurales? Esta se la voy a contestar de manera general. No se la voy a contestar en manera específica del tema. Al omitir cuestiones culturales en hechos ocurridos en áreas rurales, podríamos indicar que no estamos tomando en cuenta el convenio 169 de la OIT. También en las comunidades indígenas debidamente organizadas, no podemos negar que mantienen cierto tipo de organización, cierto tipo de costumbres, que en un momento el juzgador puede observarlas e invocar el convenio 169, porque de lo contrario no estaríamos garantizándole ciertos derechos a las personas, estaríamos vulnerando los artículos 44 y 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala, no ejerceríamos el control de convencionalidad, y en un momento dado se podría alegar la vulneración de ciertos derechos de la parte o de la persona que está siendo juzgada. O sea, el peritaje cultural muchas veces se tiene que es en relación al convenio 169, que también debemos de observarlo como jueces. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son las principales dificultades prácticas que ha identificado para incorporar el peritaje cultural en el proceso penal? Esto se lo voy a contestar de manera general también, porque específicamente su tema no hemos tenido experiencia. Pero el peritaje cultural, la primera dificultad es que el Ministerio Público nunca la acepta, se opone, no observa la situación muchas veces de la persona sindicada, sino que muchas veces el Ministerio Público, pero eso no limita al juez a hacer un razonamiento de por qué la necesidad de dicho medio de prueba. Segundo, en relación al peritaje cultural, yo no sé si estoy mal, pero hasta hoy fecha yo no tengo conocimiento que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que es el encargado
de tener a cargo a los peritos en diversas materias de la ciencia, estas son cuestiones de ciencia, pero yo indicaría que el Instituto Nacional, como excelente encargado, debería tener peritos también en esta materia, pero hasta la fecha no la tiene. Entonces, ¿qué ha generado? Que debe de ser a costa de la parte sindical o de la persona que propone este tipo de peritos. Segundo, en relación a ¿y quién es la persona idónea? ¿Quién es el perito? Que tenga información sobre los pueblos indígenas. ¿Quién es el perito idóneo? ¿Será un sociólogo? ¿Será un antropólogo? Hay infinidad de profesiones, o será una persona común y corriente que va a fungir como perito. Hay muchas cosas que discutir en relación al peritaje cultural, porque para empezar, las limitaciones que tiene el propio Estado, en el sentido que no cubre no es ciencia, esa materia podríamos indicar, no contamos dentro del sector justicia en relación a ese peritaje. Segundo, correría acá los gastos que le puede generar también a la persona que lo propone. Tercero, tendríamos que determinar quién es la persona idónea para practicar este tipo de peritajes. Va a depender mucho de lo que se pretenda probar con ese peritaje. Bueno, la siguiente pregunta sería: ¿qué elementos considera indispensables para que un peritaje cultural tenga calidad técnica y credibilidad ante las partes procesales y el órgano jurisdiccional? Va muy relacionado a lo anterior. La calidad técnica y credibilidad. Que la persona que se nombre como perito tenga los conocimientos adecuados para hacer ese peritaje. Que tengamos a la persona idónea realmente y que tenga los conocimientos en relación a lo que se pretende probar. Bueno, la siguiente sería: ¿cómo considera que debería realizarse la valoración judicial del peritaje cultural dentro del proceso penal? La valoración, recordemos que se realiza hasta que se lleva a cabo el debate y nos vamos a sentencia y ya le corresponde al juez valorar ese medio de prueba. Y en principio, les sé decir, la valoración de un medio de prueba no se hace de forma aislada, sino que tenga que ser concatenado con otros medios de prueba. Al igual el peritaje. El peritaje no viene a suplir al juez y decirle: mire, yo efectivamente determiné que esa es una realidad, que son comunitarios del lugar, de indígenas que forman parte de tal pueblo, que efectivamente la siembra es solo para cuestión medicinal, porque el perito no viene a suplir la resolución del juez, y no es, en el proceso penal no hay ningún medio de prueba que sea considerado como un medio de prueba, como se dice en lo civil, la prueba reina. Aquí no, aquí los medios de prueba se van concatenando. Definitivamente va a tener una valoración, pero que coincida. Mientras no haya otro perito que contradiga en un momento dado lo que indicó porque incluso tendría que buscarse a un tercero también para poder determinar su credibilidad y se le pueda dar un valor probatorio a eso, pero no viene a suplir definitivamente al juez, y que lo que diga el perito, sí es cuestión medicinal, entonces lo absolvemos porque no es siembra y cultivo. Tiene mucho que ver todos los demás medios de prueba. Este medio de prueba debe ser valorado en conjunto con los otros medios de prueba. Perfecto. La siguiente sería: ¿qué acciones o medidas podrían fortalecer la incorporación y valoración del peritaje cultural
en el sistema de justicia penal? Acciones o medidas, en principio que la defensa técnica debería de ser la propuesta de este tipo de medios de prueba cuando considera que del hecho hay cuestiones culturales. La defensa técnica debe proponer. Segundo, que el INACIP, tal vez que se haga una propuesta al INACIP para que tenga a los peritos, a las personas idóneas, a los profesionales correspondientes para hacer este tipo de peritajes. Que sean personas que conozcan las áreas indígenas, que tengan conocimiento sobre las áreas indígenas, que tengan conocimiento sobre el tipo de organización de las áreas indígenas, de sus costumbres, de sus tradiciones, para que ya la defensa técnica y el Ministerio Público en un momento dado se vea obligado también a solicitar ese tipo de peritajes. Gracias. Esta es desde su perspectiva. ¿El sistema penal guatemalteco cuenta con bases jurídicas suficientes para admitir un peritaje cultural cuando guarda relación directa con el objeto del proceso? Dice el artículo 182, 183 del Código Procesal establece sobre todo la libertad de la prueba. Dice que se podrán probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso. O sea, no vamos a encontrar dentro de nuestra ley adjetiva penal que rige el procedimiento en todo proceso penal, desde el artículo 181 hasta la cuestión de las peritaciones especiales, 238, solo hace referencia a la muerte, envenenamiento, peritación por delitos sexuales, cotejo de documentos. En la normativa no encontramos un artículo que nos indique se pueden practicar peritajes culturales. No nos indica, pero la norma nos sirve para interpretarla, para poder aplicarla y en un momento dado el juez argumentar. En principio, el legislador nos indicó que podemos probar todos los hechos y circunstancias para la correcta solución del caso por cualquier medio de prueba permitido. Entonces aquí era donde yo le indicaba a usted anteriormente que esto lo podemos concatenar en artículos 44 y 46, 203, 204 de la Constitución Política de la República de Guatemala, control de convencionalidad, aplicar el convenio 169 de por qué es necesario un peritaje cultural que, como lo indica acá, que es para la correcta solución del caso y poder determinar el objeto de la investigación y consecuentemente los fines del proceso. No, definitivamente no encontramos una norma específica que nos indique se puede practicar un peritaje cultural bajo ciertas condiciones. No lo encontramos. Pero yo considero que con la normativa que contamos, sobre todo el artículo 182 del Código Procesal Penal y con la ejerción de control de convencionalidad, pandemia y costumbres, tradiciones, podríamos invocar. Bueno, como última pregunta, pues esto, como usted mencionaba que pues no tiene muchos casos de estos, pues es como una opinión en general. En casos de siembra o cultivo de plantas productoras de sustancias estupefacientes, además de la tipificación penal, ¿qué elementos jurídicos, sociales o culturales consideran necesarios analizar? Tal y como lo indica aquí, el tipo penal es claro cuáles son sus presupuestos y según recuerdo, porque no tengo la ley a la mano, es quien siembre o cultive. Así, la misma situación, pero ¿qué elementos sociales o culturales podríamos analizar? Yo casi siempre he tomado en cuenta cuando aprenden a una mujer. A una mujer por algún tipo de delito que muchas veces no son comunes que una mujer cometa. Como decir, muchas veces
por incautaciones de armas de fuego, hechizos o de fabricación artesanal o con número de borrado alterado, y que producto de un allanamiento se aprende a una mujer. Y entonces yo he indicado que ahí hay cuestiones culturales, cuestiones de género. Todas esas circunstancias también podrían tomarse en cuanto a la siembra y cultivo. Hace un allanamiento al Ministerio Público, efectivamente determina la plantación y me aprende a una mujer. Tomar en cuenta, la mujer es una mujer, es indígena, probablemente sea analfabeta, probablemente está bajo el control y dominio de su esposo y que sean los hombres de la casa quienes se dediquen a la siembra. Obviamente probablemente la mujer del área rural no sé qué tanto se involucre en la siembra y cultivo de algún tipo de producto. Son cuestiones que podrían tomarse en cuenta, y como lo indicábamos, no es lo mismo tener una plantita que tener una gran siembra de algún tipo de droga. Hasta eso se debe de ponderar en un momento dado, el lugar donde fue incautado, la cantidad de siembra de este tipo de plantación, en qué condiciones se lleva a cabo, porque no es lo mismo tener una plantación que una plantita. Son cuestiones que podrían tomarse en cuenta. Yo ahorita no tenemos mucha experiencia en cuanto a siembra y cultivo, sobre todo en las áreas rurales, pero sí podrían tomar esos aspectos sociales y culturales en el sentido de, yo se lo ejemplifico, en el caso de una mujer hay que tomar en cuenta todo, porque podrían ser ya cuestiones de género, cuestiones culturales, que ella está sometida a su esposo, pues ella ve que hacen una siembra, un cultivo, cuestiones que se pueden tomar en cuenta. Ese podría ser mi aporte, no aporte que casi tal vez por el tipo de casos que hemos llevado. Hemos tenido siempre cultivo, pero en el sentido de que solo hemos ordenado allanamientos, la destrucción de la siembra y cultivo, y estas casi siempre en las áreas rurales, específicamente Fray Bartolomé de las Casas y Panzós, que son los municipios donde comúnmente, algunos creo que fueron en Tucurú últimamente el año pasado, creo yo. No es cuestión cultural, está en una área rural, pero no es cuestión cultural porque hasta hay de pistas clandestinas. Entonces ahí sí, esas son otras circunstancias del hecho. Sí. Espero haber colaborado con usted, no sé si quiere. Muchas gracias. No, sería únicamente